En México, los postres eran más que un dulce final para la comida, eran un ritual de celebración, un regalo para el alma y una muestra del ingenio de las cocinas familiares. Desde los hogares humildes hasta las mesas festivas, estos manjares endulzaban las sobremesas con sabores que contaban historias de tradición, campo y creatividad. Pero el tiempo, la industrialización y los nuevos gustos dejaron atrás muchos de estos postres clásicos que alguna vez llenaron de alegría los corazones mexicanos. Hoy te llevamos por un viaje nostálgico para redescubrir 13 postres mexicanos olvidados que ya casi nadie prepara. Desde dulces rústicos nacidos en la escasez hasta delicias elaboradas para fiestas, cada uno guarda un pedazo de la memoria de México. Quédate hasta el final, porque uno de estos postres está resurgiendo con fuerza en las cocinas modernas, conquistando paladares con su sabor ancestral. Prepárate para un festín de dulzura y recuerdos. 1. Dulce de chilacayote. El cristal del campo. En Michoacán y Guerrero, el dulce de chilacayote era un postre estrella en los años 50. El chilacayote, una calabaza tierna, se cocía en un almíbar de piloncillo con canela y clavo hasta quedar translúcido y crujiente. Se servía solo o con un toque de leche. Este dulce, común en fiestas patronales, aprovechaba los frutos de la milpa. La preferencia por postres industriales y la dificultad para encontrar chilacayote fresco lo relegaron al olvido, pero su textura cristalina sigue evocando las sobremesas rurales. 2. Ate de tejocote. El bocado del invierno. En el centro de México, como en Puebla y Tlaxcala, el ate de tejocote era un postre clásico en los años 60. Los tejocotes se cocían con piloncillo hasta formar una pasta densa, que se moldeaba y cortaba en pequeños cuadros. A veces se espolvoreaba con azúcar o se acompañaba con queso fresco. Su sabor agridulce era perfecto para las tardes frías. La popularidad de los ates de guayaba y membrillo lo opacó, pero este dulce sigue siendo un recuerdo de las mesas navideñas. 3. Cocada de horno. El crujiente costero. En las costas de Veracruz y Tabasco, la cocada de horno era un postre icónico en los años 50. El coco rallado se mezclaba con azúcar, huevo y un toque de vainilla, se moldeaba en pequeñas tortitas y se horneaba hasta quedar dorado y crujiente por fuera, pero suave por dentro. Se servía como un dulce para la sobremesa o las fiestas. La llegada de dulces comerciales y la preferencia por cocadas blandas lo dejaron atrás, pero su textura única sigue evocando las tardes tropicales. 4. Dulce de garbanzo. La joya del Bajío. En Guanajuato y Querétaro, el dulce de garbanzo era un postre humilde pero delicioso en los años 60. Los garbanzos cocidos se molían y se cocían con piloncillo, canela y ralladura de naranja, creando una pasta cremosa que se servía en pequeños moldes. A veces se decoraba con nueces o pasas. Este postre, ideal para días de escasez, fue desplazado por dulces más elaborados. Su sabor rústico sigue siendo un eco de las cocinas del Bajío. 5. Torrejas de maíz. El manjar del campo. En las zonas rurales de Oaxaca, las torrejas de maíz eran un postre sencillo en los años 50. La masa de maíz se mezclaba con piloncillo y anís, se formaban tortitas y se freían hasta quedar doradas. Luego se bañaban en un almíbar ligero de piloncillo. Se servían calientes, a menudo con un toque de canela. La preferencia por postres más rápidos y la urbanización las relegaron, pero su dulzura crujiente sigue evocando las sobremesas campesinas. 6. Dulce de nopal. El tesoro del desierto. En el norte, como en Zacatecas y San Luis Potosí, el dulce de nopal era un postre ingenioso en los años 60. Las pencas tiernas de nopal se cocían en almíbar de piloncillo con un toque de limón, logrando una textura gelatinosa y un sabor agridulce. Se servía en trozos pequeños, a veces con queso rallado. Este postre, nacido de la escasez, desapareció con la llegada de dulces industriales. Su singularidad sigue siendo un recuerdo del ingenio norteño. 7. Buñuelos de viento con miel de maguey. La delicia efímera. En Tlaxcala, los buñuelos de viento con miel de maguey eran un postre festivo en los años 50. La masa, ligera y aireada, se freía en pequeños discos crujientes y se bañaba en miel de maguey, que aportaba un sabor terroso y dulce. Se espolvoreaban con canela o ajonjolí.
Comunes en ferias y fiestas patronales, fueron opacados por los buñuelos tradicionales de trigo. Su ligereza sigue evocando las celebraciones tlaxcaltecas. 8. Dulce de amaranto con piloncillo. La herencia prehispánica. En el centro de México, el dulce de amaranto con piloncillo era un postre nutritivo en los años 50. Las semillas de amaranto se tostaban y se mezclaban con piloncillo derretido, formando barras o pequeños cuadros. A veces se añadían cacahuates o pasas. Este dulce, con raíces prehispánicas, era común en mercados y hogares. La popularidad de los dulces comerciales lo relegó, pero su sabor sigue siendo un vínculo con la tradición indígena. 9. Cajeta de camote. La crema del sur. En Oaxaca y Chiapas, la cajeta de camote era un postre cremoso en los años 60. El camote cocido se molía y se cocía con piloncillo, leche y canela hasta formar una pasta untable, similar a la cajeta de leche, pero con un sabor terroso. Se servía con pan de yema o como relleno de empanadas. La preferencia por la cajeta de leche de cabra la desplazó, pero su textura suave sigue evocando las sobremesas sureñas. 10. Dulce de soconostle. El contraste del norte. En Zacatecas y Aguascalientes, el dulce de soconostle era un postre agridulce en los años 50. El soconostle, un fruto ácido de cactus, se cocía en almíbar de piloncillo con un toque de canela, logrando un equilibrio entre lo dulce y lo ácido. Se servía solo o con queso fresco. La dificultad para conseguir soconostle y la popularidad de dulces más comunes lo relegaron, pero su sabor único sigue siendo un eco del desierto. 11. Merengues de pulque. La nube fermentada. En el centro de México, como en Hidalgo, los merengues de pulque eran un postre delicado en los años 50. El pulque se mezclaba con claras de huevo y azúcar, se batía hasta formar picos firmes y se horneaba a baja temperatura, creando merengues ligeros con un toque ácido. Se servían solos o con un poco de canela. La caída en el consumo de pulque los hizo desaparecer, pero su textura aireada sigue siendo un recuerdo de las mesas tradicionales. 12. Dulce de calabaza en tacha. La tradición otoñal. En Michoacán, el dulce de calabaza en tacha era un postre icónico en los años 50, especialmente durante el Día de Muertos. La calabaza se cortaba en trozos grandes y se cocía en un almíbar espeso de piloncillo con canela, clavo y cáscara de naranja. Se servía con leche o sola, como ofrenda en los altares. Aunque sigue existiendo, la versión casera y rústica ha sido reemplazada por postres más rápidos. Su dulzura cálida sigue evocando las noches de noviembre. 13. Nicuatole de maíz azul. El resurgimiento oaxaqueño. En Oaxaca, el nicuatole de maíz azul era un postre ceremonial en los años 50. Hecho con masa de maíz azul, piloncillo y canela, se cocía hasta formar una gelatina firme y sedosa, que se cortaba en rombos y se decoraba con almendras o nueces. Su sabor suave y su color vibrante lo hacían especial en fiestas. La preferencia por postres industriales lo relegó, pero en los últimos años, chefs oaxaqueños han rescatado el nicuatole, presentándolo en mercados y restaurantes como un tesoro prehispánico. Su resurgimiento está conquistando paladares y devolviendo este postre a las mesas modernas. Estos 13 postres mexicanos olvidados no eran solo dulces, eran momentos de alegría, creatividad y conexión con la tierra. Desde los sabores rústicos del campo hasta las delicias ceremoniales de Oaxaca, cada receta cuenta una historia de amor por la tradición. Si este viaje te despertó un antojo, un recuerdo o la curiosidad por revivir estas joyas, déjanos un like, suscríbete y comparte en los comentarios. ¿Conocías alguno de estos postres? ¿Cuál te gustaría probar en casa? Nos vemos en la próxima sobremesa llena de nostalgia, porque en México, cada dulce es un pedazo de nuestra alma.